Buenas, hijos del tiempo. Hoy os voy a traer un tutorial sobre cómo configurar PPSSPP para Windows, que en este caso es el tutorial de PSP para Windows. También hay una versión para Android, es el mismo emulador, pero la configuración es un tanto distinta. Si me lo pedís mucho en comentarios, haré un tutorial para cómo configurarlo en Android, pero en este caso veremos la de Windows. Bien, lo que tenéis que hacer es simple, venís a la página que os dejaré en la descripción de PPSSPP, le dais a descargar. Se os descargará un archivo .zip que podréis extraer en la carpeta que vosotros deseéis y jugar en el emulador. Si, por el contrario, preferís un instalador que vaya todo automático y que se cree una carpeta que el propio instalador se encargue de crear y no tenéis, porque vosotros no lo queréis hacer, le dais aquí y se os descargará el instalador. Yo en mi caso voy a descargar el .zip, pero como veis aquí tenéis el ppsspp setup que se encargaría de todo. Es darle siempre a siguiente y ya tendríais pues el ppsspp, es un nombre bastante complicado, descargado. Yo en mi caso voy a cancelar porque no lo quiero, no es la versión que quiero, pero bueno, vamos a ver este. Una vez descargado tendréis esto que veis por aquí dentro del archivo. Lo que tenéis que hacer es simple. Vais a la carpeta en la que deseéis tener ppsspp, el emulador de PSP, y descomprimís. Yo, como veréis, ya lo tengo, pero voy a sobreescribir los archivos para que veáis que voy a usar exactamente el mismo emulador que vais a usar vosotros. Bien, cosas a mencionar. Para que lo entendáis, hay dos accesos a este emulador. Está este, que es para ordenadores de 32 bits, aquellos ordenadores que solo tienen 4 GB de RAM, y está el de 64 bits. En este caso, 4 GB de RAM o más. Está pensado para PCs ya más potentes. En mi caso, como mi PC pues es de gama alta, voy a abrir este y vamos a ver en qué consistirá la configuración. Para encontrar los juegos es bien simple. En el inicio de vuestro emulador, que os aparecerá probablemente aquí, le dais a la sección de juegos y seleccionáis buscar, tal como yo lo estoy haciendo. Buscáis a través de vuestras carpetas el lugar en el que tengáis los juegos puestos y le dais a aceptar. En mi caso no lo voy a hacer porque, como veis, aquí tengo ya puesto mi directorio, pero ya más o menos podréis entender cómo se hace. Bien, pues así es como se vería en un PC de gama baja más o menos, e incluso es bastante posible que no os funcione bien, incluso con esta configuración. Como veis, se va bastante pixelado, es plenamente jugable, las cosas como son, no vamos a negarlo, es un juego que se juega muy bien y funciona así con la mayoría de juegos de PSP, pero estamos hablando de que muchos PCs no llegarán a la potencia de una PSP, y es así. Por ello, haremos una configuración de gama baja. Bien, vamos a pasar a configurarlo. Para el motor gráfico os recomiendo OpenGL o DirectX 3D9. ¿Por qué? Porque tanto el DirectX 3D11 como Vulkan son muy poco soportados por tarjetas gráficas antiguas o por tarjetas gráficas integradas en la CPU, es decir, el procesador. Siempre os recomiendo que lo tengáis dibujado por buffer en la mayoría de juegos, ya que sin los efectos del buffer suele provocar bastantes fallos gráficos. El renderizado por software obviamente es siempre desmarcado porque por software irá incluso peor. Y es bastante posible que en PCs de gama baja tengáis que utilizar el saltar cuadros. En este caso, os recomiendo que, al ser PC de gama baja, utilicéis entre el 3 y el 6. Vamos a ver qué efectos causa esto en la jugabilidad. Como veis, se ve bastante más ralentizado. Es una obviedad. No es nada nuevo y no es algo que esté oculto. Pero sí, se ve bastante más ralentizado. Aún así, hará que el juego sea jugable. Como veis, han bajado los FPS a 15, estaba en 60, que se nota fluido, pero sería una forma eficaz de que el PC no sufra. Si probamos con, por ejemplo, 6, será incluso peor, estaríamos jugando a 10 FPS. Es posible que solo necesitéis 1, lo cual bajaría el rendimiento a justo la mitad. Haría el juego perfectamente jugable, pero jugaríais a 30 frames. Es algo que mucha gente no está dispuesta a aceptar. También podéis activar el salto de cuadros automático. El emulador se encargará de saber cuándo está funcionando bien, cuándo está funcionando mal, y en base a vuestro ordenador decidirá por vosotros el número de saltos de cuadro. En mi caso he seleccionado 1, pero como veis, va fluido, va a 60, lo tenéis aquí en la esquina. Por lo tanto, quiere decir que en mi caso no detecta que lo necesite. Aún así, os recomiendo bastante que tengáis esa opción habilitada en caso de PCs de gama baja. Olvidaos del shader de postprocesado
la resolución de renderizado tendrá que ser siempre por 1. Es posible que si le dais automático funcione bien en algunos PCs de gama baja. Tenéis la opción de por 2 o por 3. En mi caso, recomendaría que utilicéis el por 2. Como veis, se ve muchísimo mejor, es una diferencia muy notable y muchos PCs de gama baja no lo vais a notar. Si os va fluido y preferís calidad con saltos de cuadro y que los FPS bajen momentáneamente por momentos, pues ya sabéis qué hacer. Salto de cuadro automático y ponéis por 2 en la resolución interna del emulador. Respecto al resto, os recomiendo que pongáis esto, esto y esto. Como veis, pone rápido. ¿Y esto qué quiere decir? Que hace que el emulador prescinda de algunas cosas que podrían ser esenciales para algunos juegos, pero que en principio no darán mucho problema. Es posible que sí, pero no debería. Así que os recomiendo que en PCs de gama baja tengáis esto activado. Yo en mi caso lo voy a desactivar, no lo necesito. Y en nivel de escalado, esto es para que las texturas se rendericen de forma eficaz y que tengan una mayor resolución interna. Vamos a probarlo para que lo veáis. Si ponemos el HBRZ por 5, notaréis que las texturas están un tanto mejoradas. Están más definidas y se distinguen mejor del resto. Fijaos sobre todo en el final del escenario. Como veis, las texturas se nota que han mejorado bastante. Esto es algo que en PCs de gama baja no recomiendo para nada, pero es posible que lo podáis habilitar al por 2 y lo notaréis bastante. El filtrado anisotrópico os recomiendo que lo tengáis desactivado. El filtrado de texturas automático. Y el escalado lineal siempre. Los efectos en baja resolución recomiendo que lo tengáis puesto en equilibrado. Así se podría ver perfectamente en un emulador de... En fin, configuración de gama baja. Estamos hablando de una consola muy antigua con una resolución muy pequeñita y en principio no es muy... en fin, exigente. Ahora pasaremos a ver la configuración de gama media. La configuración que he seleccionado esta vez es con DirectX de 9, desactivado el salto de cuadros completamente, el shader de postprocesado, podéis toquetearlo, funcionará en bastantes PCs de gama media. En la resolución de renderizado en 1:1. ¿Qué quiere decir esto? Que escalará a la resolución que tengáis vosotros puesta. Esto dejadlo así, no os hace falta lo de rápido. El nivel de escalado os recomiendo que lo tengáis en por 2 o por 3 como mucho. Este es el que más recomiendo, el HBRZ, aunque puede que os guste mucho el híbrido y bicúbico. Es un escalado de texturas que funciona bastante bien, la verdad. El anisotrópico lo podéis poner al 16. Esto lo tenéis en automático y el filtro de escalado de pantalla en lineal. Respecto al resto, más de lo mismo. Os recomiendo que lo dejéis así. Y así es como se vería en un PC de gama baja. Veréis en la siguiente configuración que no hay mucha diferencia respecto al gama alta. Pero bueno, son cosas que quizá los... ¿cómo decirlo? La gente que sea muy quisquillosa, la gente que le guste ir mucho al detalle, lo va a notar bastante. Así que esta sería, más o menos, como estáis viendo, la configuración de gama media. Ahora pasaremos a ver la configuración de gama alta. Bien, esta es la configuración que he seleccionado para los PCs de gama alta. En este caso, como veis, está todo un poquito diferente. El shader de postprocesado es algo que podéis utilizar en tanto los PCs de gama media como los de gama alta. Lo voy a testear en los de gama alta para que veáis cómo es. La resolución interna, la que os recomiendo, en este caso no es en el automático 1:1. Esto lo que hace es ajustarlo a la resolución que tengamos en ventana. En cambio, si lo ponemos en por 6, por 7 o por 8, dependiendo de la clase de PC que tengáis, podríais llegarlo a ponerlo hasta por 10. Aunque mi recomendación es que lo tengáis entre por 5 y por 7, veréis que la resolución interna es superior incluso a la de la ventana, lo que hará que funcione por encima de lo que realmente se podría llegar a ver en el automático 1:1. Así que vamos a darle al por 6. Esto lo mantenéis así, tal como lo estáis viendo. La calidad es importante de las curvas Bezier, que la tengáis siempre en alta en este tipo de configuraciones. El nivel de escalado que he escogido para esta ocasión es el por 5, con el tipo de escalado híbrido y bicúbico. No os recomiendo deposterizar, la verdad, en ningún caso. El anisotrópico en 16
ya que no consume casi nada, y el resto más o menos se quedaría igual. Realmente la configuración de PSP en PPSSPP no tiene mucho misterio, pero más o menos esto es lo que podéis obtener. Como veis, se ve bastante distinto. La calidad ha mejorado muchísimo, sobre todo se nota en los personajes, y sí que es cierto que he cambiado bastante los colores con los shaders de postprocesado, ya que como veréis, incluso aquí se nota que hay una gran diferencia, ya que he metido un shader llamado FXAA que se encarga de los dientes de sierra. Los dientes de sierra se podría decir que es básicamente lo que vemos en el contorno de los modelados 3D. En este caso lo que hace es controlar bastante la calidad de estos. Y como veis, es bastante parecido en calidad a lo que hemos estado viendo en fin, la configuración de gama media. No tiene mucha diferencia, y esto sería más o menos lo que podríamos llegar a experimentar en la configuración de PC de gama alta. Esto sería más o menos todo. Ha sido un tutorial sencillo, simple, no me gusta enredarme con el emulador PPSSPP y creo que se entiende bastante. Es corto y podéis tomar apunte. Espero que os haya gustado y para más nos vemos en la siguiente. Adiós.